A ver, que nos cuente su versión el abogado de la presidente Juan Carlos Portugal. ¿Qué respondemos a eso? A ver, yo creo que las entidades de persecución o de investigación y por supuesto las autoridades que representan a estas no pueden tener un protagonismo en la agenda jurídica ni política, ni social, ni jurídica del país. Lo único, con todo respeto, que hace la señora fiscal de la Nación es deslegitimar la institución, porque me parece que hay formas, tinos y tonos de poder reaccionar frente a una intervención o una postura democrática de la presidenta Dina Boluarte. Y lo que olvida la fiscal de la Nación es que como titular de la acción penal pública en los casos de la presidenta de la República, tiene que guardar absoluta compostura, celo y cautela a gusto de la reserva de la investigación. La fiscal de la Nación públicamente ha levantado la reserva de la investigación violando el artículo 61 del Código Procesal Penal que establece criterios de objetividad e independencia y el artículo 324 del Estatuto Procesal Penal porque ha anunciado que la presidenta de la República tenía una declaración y además etiqueta el caso como el cofre. La representante de la legalidad etiqueta el caso, no le asigna una carpeta fiscal, que es lo que correspondería en todo caso si va a ser un anuncio público de esa manera. La primera en deber respetar la legalidad, en mi concepto, fue la primera en desconocerla. Ahora, ¿cuál ha sido el tono de las diligencias que se han llevado a cabo? Porque nosotros tenemos información de que las primeras han sido intensas, ¿no? Que ha habido un choque inicial que luego se ha soslayado y ha permitido que haya un diálogo respetuoso, pero al principio no fue así. A ver, el Ministerio Público tiene una tesis. Ya. La defensa tiene una antítesis. Ese principio de tensión claramente se generan en ciertas intervenciones que como defensa la presidenta realizó y claramente también se trasunta en las respuestas a partir de esas incidencias que yo planteo en las citaciones o citaciones que ha tenido la presidenta en condición de investigada. Y ha habido, por supuesto, tensiones académicas y en el seno de una declaración propia de una persona que asume una tesis de defensa. Pero ten la absoluta seguridad, Augusto, que la presidenta no se deja avasallar ni maltratar con nadie quien esté frente a suyo. Ni con una autoridad. ¿Pero hubo un maltrato? De ninguna manera. Al principio. Por eso es que sostengo que la presidenta de la República no permitiría dejarse maltratar ni avasallar. No, pero con le nadie, respondió. Pero sea lo local que o nosotros visita. sabemos es que le dijo, sí, por favor, tome asiento la investigada. Las primeras reacciones de la fiscal de la Nación, porque en su concepto consideró que hay que La ley es igual para todos. a todas Que las se siente la personas investigada. bajo esa condición. ¿Dijo algo así? La trató ciertamente como investigada en una primera oportunidad, no generó una tensión como se ha, digamos, manifestado en los medios de comunicación y además tampoco como abogado que cautela la defensa y la integridad de la presidenta lo hubiese permitido. No, lo que Semanas nosotros sabemos es que siguientes, usted le pidió respeto, ¿no? Citaciones siguientes, el tino y las formas, que también son protocolos importantes entre la representante de la institución y la presidenta del país, cambiaron. Ya, pero también Presidenta de la cambió, República, o sea, ya declarante y no otros le dicen conceptos. investigada, Bueno. le dicen declarante. Declarante, presidente de la República, que finalmente pueden sonar a terminologías parecidas, porque en efecto es investigada, pero también es declarante y es presidente del país. Y sin dejar de relajar el principio de igualdad en el trato y en la forma, hay tratos. Pero sí y hay corresponde, ¿no? posturas que por supuesto hay que realizar en el marco de una investigación a la presidenta del país. Y finalmente se superó y las diligencias fueron bastante pacíficas. ¿Cuántos casos tiene actualmente la fiscal de la Nación? Respecto a la presidenta, a ver, hay dos casos que están en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El caso denominado Rolex y el caso de las protestas. Hay otros, como el caso de lavado de activos, en donde no es aforada, esto es, no es una investigación en el marco... Caso dinámicos del centro. En efecto, sí. El caso de enriquecimiento ilícito, que es una consecuencia de la desacumulación en el caso Rolex, el caso de la intervención que obtuvo la presidenta de la República, el caso de una supuesta La reunión... intervención de las cirugías. Efectivamente, el caso Cofre y el caso Jaliwarma 1 y el caso Jaliwarma 2, que no es del caso o en su condición de presidente de la República, sino en su ex condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Pero igual Social. aforada, ¿no? Efectivamente. Ok, y estos casos, ¿usted siente que son
una forma de presionar a la presidenta Dina Boluarte de una forma política desde el Ministerio Público? Muchos han hablado sobre eso y razones les sobran. Pero te hablo como abogado de la presidenta y en el tono que merece esa intervención. Yo creo que hay que diferenciar algunos casos con otros. Me parece que es absolutamente inútil investigar, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, el caso Cofre. Habría que ser bastante insensato creer que la presidenta de la República fue a votar al Colegio de Abogados con Vladimir Cerrón dentro del vehículo presidencial. Habría que ser bien insensato para creer que a plena luz del día y con tantas personas dentro de la cápsula de seguridad de la presidenta y con 2 testigos dentro del cofre presidencial, la presidenta de la República haya llevado a Vladimir Cerrón. Es insensato construir esa tesis. Y como es tan insensato, creíamos que esa investigación no se iba a iniciar. Se basan en estas conversaciones, estos audios entre el capitán Junior Izquierdo, alias Culebra, y el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Él se refiere al cofre y dice que están protegiendo a Vladimir. Pero Augusto, hay un canal de investigación sin identidad propia al investigado. Te explico. Antes de iniciar una investigación con identidad propia, se puede realizar una indagación previa con el propósito de no abrir, en efecto, esa investigación. El propio Montalvo, que culpó a los medios de comunicación, porque cuando se hizo la constatación y verificación, dijo un sector que la defensa Augusto se había opuesto. Todo lo contrario, lo que elegimos al Ministerio Público es, según las normas que regulan el procedimiento de la constatación y verificación, que en buena cuenta era una reconstrucción, se establece que tiene que existir varias declaraciones y no solamente una. Y el objeto de la constatación y verificación era determinar el recorrido, Augusto, tanto de ida como de vuelta. Pero solamente se había realizado de ida porque los testigos, tanto la agente de seguridad de la presidenta como el conductor de vehículo presidencial que la trajo de la jurisdicción de Asia, no habían ido a declarar. No tenía ningún propósito realizar una constatación de vuelta porque los testigos protagonistas de esa historia no habían aparecido. Y el propio Montalvo, en la constatación, va hacia el condominio Mykonos y responsabiliza a los medios de comunicación porque consideró que era un psicosocial que él había creado, pero que en realidad no fue así. Entonces, si la investigación tiene 2 propósitos para su culminación, y culmina cuando se cumple el plazo de la investigación, o en su defecto cuando el objeto de la investigación sea satisfecho. Ya se ha satisfecho el caso de la presidenta. No se ha determinado con absolutamente nadie que haya utilizado el sagrado vehículo presidencial para encubrir un delincuente. El caso debería acabar. Y si no acaba, sí sentimos que hay otro ánimo. O sea, lo tienen abierto para presión política. Sí sentimos que hay otro ánimo. Y ahí hay una pérdida de objetividad que con todo respeto lo manifiesto. Quiero preguntarle también por el caso, más reciente es ir por Juan José Santibáñez, ministro del Interior. Pero eso yo creo que tiene como un objetivo de tratar de llegar finalmente a la presidenta. Y es igual en el caso del hermano Nicanor Boluarte, que no significa que no tenga que responder por todos los cuestionamientos y denuncias que hay en su contra. Pero nosotros ahí sí nos desmarcamos del resto porque detectamos un comportamiento irregular, obstinado, por parte de la ex fiscal a cargo del EFICOP, Marita Barreto, ¿no? Ella utilizaba a algunos investigados como Iván Ciucho para dar a entender que él estaba siendo secuestrado, para acallar su versión respecto del abogado de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda. Y además dice una serie de cosas respecto de un pagaré que eran falsas. Todo esto para meterlo preso a Mateo Castañeda y hacerlo declarar en contra de Nicanor Boluarte. Esto es lo que ha definido de una manera magistral el abogado Humberto Abanto y ha calificado esto como el método Lavajato. Sale la noticia criminal, te sacan tu organigrama, allanamiento, te llevan en BBD, en pijama, te humillan públicamente, te reducen con la misma viada, ¿no?, que te dan todo este cargamontón mediático. Te presentan una detención preliminar, 10 días, luego viene la prisión preventiva, te clavan 3 años preso, y eso es lo que iban a hacer con Nicanor Boluarte, ¿no? Ahora, el elude la justicia para tratar de no verse afectado por esto. Es criticada esta actitud, pero finalmente le dan la razón en la segunda instancia. Entonces, esto es algo que hemos visto muchas veces y lo están utilizando en el Ministerio Público ya de una manera evidente.
¿Ustedes sienten que es así? ¿Que hay una intención de tratar de derrocar a Dina Boluarte por los intereses politizados de un ministerio público que obedece órdenes de personajes extraños que presionan desde arriba? Hay dos respuestas a esa pregunta. A ver. Una primera, y te coloco en un ejemplo de los casos que yo asumo en la presidenta, el caso denominado Jaliguarma II, en donde la presidenta de la República, supuestamente en la condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, favoreció en la contratación de Víctor Torres Merino. El día viernes de la semana pasada nos notifican una disposición, a un día de que la presidenta tenía que declarar a Augusto. Es decir, esa disposición del 20 de febrero, que es la disposición 7, que recalifica los hechos y recalifica el marco de imputación hacia la presidenta, no tenemos la oportunidad de hacer una defensa ancha y cautiva, porque del viernes al lunes hay ningún día hábil. Pese a eso, la presidenta de la República fue a declarar, porque entendimos que quizás la estrategia y la lectura desafortunada del Ministerio Público era: la presidenta, como hemos variado la imputación, no va a declarar y yo voy a cerrar esta investigación y voy a denunciar constitucionalmente al Congreso de la República sin su versión, en silencio. La presidenta afrontó y declaró esa investigación. Víctor Torres Merino señala que la presidenta de la República se encontró con él casualmente, es decir, de manera muy casual y poco coincidente, cuando el delito de concertación, supuestamente para tener una reunión previa y favorecerte con una futura contratación, no puede ser casual, tiene que ser concertada, tiene que ser convenida, tiene que ser trabajada. Y que nadie más lo vio, solamente era Víctor Torres Merino y la presidenta de la República, nadie más almorzó en ese lugar. Víctor Torres Merino señaló que conversó con la presidenta de la República para que ésta le favorezca en una contratación en el piso 11 del MIDIS, cuando quede en el piso 10. Pero digamos que es un error irrelevante. Dice que hay una sala asignada bajo el número 1. No existe, pero digamos que es un error irrelevante. Él dice que el 22 de febrero del 2022, la presidenta de la República estuvo desde las 3:35 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde frente a Víctor Torres Merino. La presidenta de la República, hasta donde yo sé, no tiene el don de la ubicuidad para estar simultáneamente en ambos lados. La presidenta de la República en dos lugares diferentes. A las 4 de la tarde estaba en Palacio de Gobierno con el expresidente Pedro Castillo. Pedro Castillo ingresaba a las 13:55. Es altamente fiable que las personas que están al lado del expresidente tengan que estar antes. En buen cristiano, no hay una indagación previa para desmontar las mentiras de un colaborador eficaz como es Víctor Torres Merino. Y no estoy revelando su identidad porque la propia disposición revela su identidad. Víctor Torres Merino no es un aspirante a colaboración, es un aspirante al farsante del año. Entonces, situaciones como esas, contextos que no son reflexivos, situaciones así, casi unineuronales a veces, y que tienen como un propósito definido la presidenta de la República, sí me hacen creer que el Ministerio Público ha cesado y ha perdido en la objetividad. Y un dato más, que es la respuesta número 2. Hace un tiempo a esta parte, Willax sacó un reportaje acerca de el preconcepto del juez Concepción Carhuancho en el caso de los Huaquis en la sombra. Sí. Y hay una ceguera selectiva y hay una indignación periodística selectiva. Estoy absolutamente convencido que si ese gráfico era para un sector de la prensa que favorece a ciertos personajes para no darle prisión, sino para darle libertad, automáticamente habría un cercenamiento a Concepción Carhuancho. Yo dije en varios programas que Concepción Carhuancho no juzga a seres humanos, tiene objetivos políticos. Sí, hace copy-paste de la... Sí. Keiko Fujimori, Ollantumala, Nadine Heredia, Mateo Castañeda. Porque los derechos humanos no tienen rostro. No interesa si son Torda, Portugal o Castañeda o Boluarte. No interesa eso. No tiene seres a quienes juzga, tiene objetivos políticos. Lo manifesté, Willax sacó una conferencia en donde esta persona claramente preconceptúa sobre una responsabilidad anticipada y no hay absolutamente ninguna reacción por parte ni del Ministerio Público. Y además después sí hay dolo, porque él en un chat le pide al coordinador de esta cátedra que borre y fíjate que eso es particularmente relevante, porque si analizamos en clave del comportamiento obstruccionista de toda persona que usualmente se somete a las garras de Concepción Carhuancho, porque no es al juzgado, es a las garras de Concepción Carhuancho. Si él hubiera visto esa actitud, te mete la prisión preventiva. Exactamente. En una. Conducta obstruccionista, manipulación de testigos, ocultamiento de evidencia. Exactamente. La presidenta dice que su gobierno está
en una lucha frontal contra los caviares. Esto obviamente a los caviares los ha puesto en pie de guerra, se los cargaron encima y obviamente manejan los medios y tienen una máquina de demolición, pues no, al servicio de sus intereses. ¿A qué se refiere con esto la presidenta y qué significa en este contexto tan difícil en que vemos que se está resquebrajando la institucionalidad del país? A ver, son expresiones de la Presidenta de la República y son expresiones sin que esto signifique una justificación de las mismas. Con esto no estoy calificando que son impropias, por supuesto, pero son expresiones... Pero los caviares existen. Son expresiones de una persona, como tú y como yo, que se siente no acorralada por el Ministerio Público ni tampoco por los medios de comunicación. Hace unos días escuché a una periodista que decía que hacen bien los medios de comunicación en hacer ese tipo de reportajes y si hay ese tipo de reacciones de la Presidenta de la República es porque el medio está acorralando a la Presidenta. Yo te soy absolutamente honesto, Augusto. Estoy preocupado, por supuesto, por los casos de la Presidenta, no podría ser indiferente, pero no me quita el sueño. No hay un solo caso de contenido penal que me preocupe. Ya, pero ¿a qué se refiere con lo de los caviares? Que hay ciertos sectores que están pululando en algunas entidades públicas. Bueno, el tótem caviar Gustavo Gorriti, nosotros sospechamos poderosamente que está controlando a Delia Espinosa, ¿no? Y el poder detrás... No quiero afirmar nombres, pero... Del poder es también un manejo fuerte de Zoraida Ábalos. Eso ya es información que nosotros hemos corroborado por varias líneas de investigación. Las instituciones públicas no pueden convertirse, Augusto, en organizaciones políticas. Pero el Ministerio Público ahorita... Las instituciones públicas no tienen una ideología política, tienen la ideología del derecho, no la ideología política. Y me parece que cuando eso ocurre o cuando hay archivos que son censurables, como el que ha ocurrido de la fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez Velarde, te da una lectura de dos reflejos. El primero, hay que cuidar ciertas amistades. Y lo segundo, hay atenciones selectivas que se están dando. Y eso, Augusto, deslegitima el respeto de la ciudadana hacia la institución, de los investigados y de los abogados hacia la institución. La respuesta de Gustavo Gorriti, ¿cómo la tomas? Ante la bajeza, la caballerosidad como respuesta. Esa es mi respuesta. Y además ha grabado un audio, ¿no? Que celebran. Es un comentario denigrante para cualquier mujer, ¿no? Menos... La Presidenta de la República... De lo que representa la Presidenta, ¿no? Es madre, es una dama, es mujer y es presidenta. Razones suficientes para que ese tipo de bajezas de una persona como él no vuelvan a repetirse. Es absolutamente impropio y, como te repito, no quiero calificarlo. Ante la bajeza, la caballerosidad siempre como respuesta. Y consideran que, por ejemplo, IDL Reporteros, que es el medio de este señor, si está actuando de una manera sigilosa para tratar de derrocar o dar el golpe blando, como lo ha calificado la presidenta, ¿podría ser intervenido? A mí me sorprende la decisión que ha existido y el trato disímil y diferente que ha existido con Gustavo Gorriti. Independientemente... Pero sería muy grave que se pongan a intervenir medios, ¿no? Nosotros somos enemigos declarados de Gustavo Gorriti, pero pienso que debe tener su medio. Sin duda. Que él tiene que tener su portal y que no se meta en las instituciones, ¿no? Pero que tenga la libertad de decir lo que mejor le parezca, incluso si es ofensivo para la presidenta. Pero cuando hay un desborde en la profesión o la profesión trasciende un ámbito, no te digo necesariamente delictivo, sino de información que es importante de cara a una investigación, las puertas de todo medio de comunicación deberían estar abiertas también al Ministerio Público y no, por el contrario, cerrarlas. Pero el gobierno no considera intervenir ningún medio que sientan que está acosando a la presidenta. De ninguna manera. Eso es imposible. De ninguna forma. Sería gravísimo, ¿no? No ha pasado esa idea en la cabeza de la presidenta ni en ninguno de los ministros. Absolutamente negada esa afirmación. ¿Cómo podemos reparar esto que está siendo inviable? Muchas gestiones, como por ejemplo aquí la fiscal de la Nación le manda al secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, Hugo Alejandro Peñares,
y le dice, no, el tribunal admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que él haya planteado por la ley 32130, que considera le quita facultades de investigación al Ministerio Público, se las entrega a la policía, ¿no? Entonces ella dice que como yo estoy en contra de esa norma, no voy a participar. No voy a participar. Y lo que le responde, ¿no? El secretario técnico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta comisión especial es que la ley ya está, ¿no? La ley ya está aprobada, es una realidad, y que si ella no cumple con la ley, está omitiendo, está cayendo en la omisión de sus responsabilidades. El problema es muy grande aquí, porque vemos que el Ministerio Público y la policía no van a poder trabajar juntos ahora. Y si no trabajan juntos, no podemos hacer justicia, ¿no? No solo eso, Augusto. A ver, en las demandas de inconstitucionalidad que han acontecido ante el Tribunal Constitucional, yo hubiese deseado, como docente universitario y como abogado que soy, que sea la fiscal de la Nación quien valientemente esté en ese atril. Si ella considera de que hay violaciones a la autonomía y a la institución en el ejercicio de la investigación del Ministerio Público, debería ser la vocera de la institución, no solamente en los medios de comunicación, sino principalmente en el foro académico, en el foro judicial. Y la fiscal de la Nación no representa a su institución en el foro que corresponde hacerlo. Las representaciones que han tenido son absolutamente infaustas y es una lectura que hay que desarrollar. Y en segundo lugar, Delia Espinosa, con todo respeto, versus Delia Espinosa. Nosotros hemos considerado que no vamos a declarar en un caso en particular porque el Ministerio Público ha declarado extemporáneamente la investigación. Si bien hemos... ¿Cuál es ese caso? El caso Cofre, que estamos citados para el día de hoy. Yo le dije al Ministerio Público, cuando la presidenta fue a declarar y se acogió momentáneamente al derecho a guardar silencio hasta que la Sala Penal de Apelaciones resuelva. Fiscal de la Nación, Delia Espinosa, no puedes hacer eso porque finalmente la investigación sigue vigente e independientemente de lo que resuelva la Sala, tú debes declarar. Mutatis mutandis lo que pasó en el gráfico que tú señalas. No voy a participar hasta que el Tribunal Constitucional resuelva. Delia Espinosa versus Delia Espinosa. Muy bien, doctor, gracias, se nos ha agotado el tiempo y bueno, le agradezco haber estado aquí para esclarecer todo esto. Es una postura que ningún medio va a tomar, ¿no? Ya sabemos que hay una línea de lo que es lo, entre comillas, políticamente correcto hacer en estas circunstancias. Nosotros tenemos otra postura y escuchamos a todas las partes. Así que bienvenido y gracias por haber estado con nosotros.